Bueno, pues un saludo a todos los que estáis online. Soy Pascual, el párroco de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Pues procedo a leer una lectura muy breve. Buenas tardes a todos los presentes en esta sala y a los que nos siguen a través de Internet. Gracias a las nuevas tecnologías. Bienvenidos a este último encuentro de los Viernes de San Diego, que para aquellos que no lo conozcan, es un ciclo de actividades culturales que se desarrollan todos los años entre abril y junio en esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús del barrio de San Diego de Cartagena. Esta actividad incluye conferencias, conciertos, documentales, poesía, exposición de pintura y otros eventos que quieren servir de aliento en el siempre difícil diálogo entre la fe y la cultura, imprescindibles para la inculturación del Evangelio en el mundo actual. Para los que estéis interesados en esta actividad y en el itinerario de nuestra comunidad, se puede encontrar más información en la página web de nuestra parroquia, que ya sabéis que es San Diego Cartagena, todo junto, sandiegocartagena.com. Lo tenéis puesto ahí y procedo a dejar a que conoce a José María Castillo, Alessandro, que es su amigo, a que le haga una presentación antes de que nos hable. Muchas gracias. Pues esta tarde tenemos un privilegio muy grande de poder escuchar, aunque no en persona, pero por lo menos viéndolo en una pantalla y escuchando su voz, una voz autorizada de la teología contemporánea, la de José María Castillo. Es natural de Puebla de Don Fadrique, provincia de Granada, una población tan cercana a la región de Murcia que casi podríamos decir que un poco es murciano. Me lo permites, ¿verdad? José María va camino de cumplir los 94 años, lo hará el próximo 16 de agosto. Pepe, como le llaman sus amigos, es una persona entrañable, sencilla, fiel seguidor de Jesús de Nazaret. Para no pocos es un profeta de nuestro tiempo, un hombre libre, molesto para unos y providente para otros, que invita a la Iglesia a volver al Evangelio. Es autor de unas 50 obras, conferenciante, investigador, ha sido profesor en la Facultad de Teología de Granada, además de la Facultad de Comillas en Madrid, la Universidad Gregoriana de Roma y la Centroamericana de San Salvador. En 2011 recibió de la Universidad de Granada el doctorado honoris causa, siendo el único teólogo español que ha recibido tal distinción de una universidad pública española en el último siglo. Le siguen lectores de los 5 continentes, desde el Papa Francisco hasta no poco ateos o agnósticos, pasando por una amplia franja de enamorados del verdadero Jesús de Nazaret en las diferentes confesiones cristianas. Recientemente ha sido llamado por el Papa Francisco en varias ocasiones y desde Santa Marta en Roma, el Papa le ha invitado a seguir adelante con su reflexión, pues la Iglesia lo necesita. El título de esta conferencia, de la conferencia que va a impartir esta tarde, es Declive de la religión y futuro del Evangelio. Y es el título de su último libro. Por lo que quieren, hay alguna copia ahí en el fondo, luego podéis comprarla. Y este libro ha salido a final del mes de marzo, pues Pepe nos lo enseña. Y ya estamos en la segunda edición, en solo 2 meses. En este título es un título que contrapone la religión con el Evangelio. Una invitación a pasar de una iglesia basada en el funcionariado clerical, en el poder, en la riqueza, en cuanto a acumulación de dinero y en los ritos, para cimentarse en la iglesia del Evangelio, basada en el seguimiento de Jesús. Es un libro muy interesante, muy fácil de leer. Pepe tiene una gran capacidad de hablar de cosas muy complicadas de una forma muy sencilla, así que os invito todos a leerlo. Y para mí es realmente el resumen, la pulpa de toda una vida de reflexión sobre Jesús de Nazaret y que demuestra un gran amor por la Iglesia, de verdad. Aunque la critica, pero la critica por amor. Pero dejo la palabra a Pepe para que nos ayude en nuestra reflexión. Buenas tardes
Ante todo, quiero agradecer a mi entrañable amigo Alessandro por la invitación que me ha hecho y agradecer también a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús por la invitación que me han hecho para estar esta tarde todos reunidos a través de Internet y reflexionar sobre lo que representa este libro, en el que hay dos palabras muy destacadas: religión y evangelio. Ante todo, yo les confieso que yo mismo he vivido muchos años, en mis años de estudio, en mis años de trabajo apostólico, en mis años de enseñanza en las universidades que ya se han mencionado. En todos esos años he ido viendo cada vez con más claridad y más convencimiento que la clave de lo que entraña estas dos palabras, religión y evangelio, estas dos palabras no deben confundirse, no deben identificarse, porque religión y evangelio son dos cosas distintas. Y no solo distintas, sino sobre todo, lo que es más importante, es caer en la cuenta de que, atención a esto que es la clave de todo lo que voy a explicar esta tarde, la religión y el evangelio son incompatibles. Y prueba de ello es que si ustedes, los que me estén oyendo y los que me estén viendo, si ustedes hacen un pequeño esfuerzo de recordar lo que saben de religión y lo que saben de evangelio, es capital caer en la cuenta de que son dos palabras que se refieren a dos realidades distintas. Es más, no solo dos realidades distintas, sino que son dos realidades incompatibles. ¿Por qué? Porque si hacemos memoria y recordamos lo que hay en los 4 evangelios que tiene la Iglesia, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, hagan memoria, recuerden lo que han leído en esos evangelios y verán que son unas recopilaciones de relatos referentes a Jesús de Nazaret, por supuesto, pero el Jesús de los evangelios, el Jesús auténtico, fue y es en nuestro recuerdo un Jesús que se enfrentó con la religión. Esto es capital para entender el evangelio, para entender la religión y sobre todo para entender el cristianismo y entender la Iglesia. Recuerden lo que ha oído o pensado sobre el evangelio, los evangelios. En los 4 evangelios hay una nota distintiva, común, y es que Jesús vivió y habló de tal manera que su vida fue un enfrentamiento constante. ¿Con quién? ¿Con los pecadores? No.
era amigo de pecadores, de publicanos, de prostitutas, de mujeres en general y de hombres, por supuesto, claro. Pero atención, que hay una cosa fundamental en la que yo he tardado muchos años en darme cuenta. ¿En darme cuenta de qué? De que lo que contienen y lo que dicen los evangelios es una recopilación de relatos breves en los que hay una realidad común en todos ellos. ¿Qué realidad hay? Un enfrentamiento que terminó en muerte. Es verdad que después hay un final de los evangelios que es la resurrección. Eso ya nos da esperanza. Pero tenemos que ser conscientes de que la vida de Jesús fue un constante enfrentamiento. ¿Con quién? ¿Con los pecadores? No. ¿Con los publicanos? No. ¿Con las mujeres? No. ¿Con quién entonces? Fue un constante enfrentamiento con la religión. Y un enfrentamiento con la religión. No se extrañen de no haber oído esto quizás nunca, de no haber pensado probablemente nunca en esto. Yo mismo he caído en la cuenta de esta realidad tremenda después de muchos años enseñando lo que yo creía que era el cristianismo. Si el cristianismo es actualizar a Cristo, a Jesús, es actualizarlo, que esté presente en nuestra vida y que nuestra vida sea una reproducción de lo que fue la vida de Jesús en la actualidad, cada uno según su trabajo, según sus condicionantes, según sus deberes, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad en los evangelios y por tanto en el evangelio. Y la realidad que hay en el evangelio es que la vida de Jesús fue un constante enfrentamiento con la religión. No fue un enfrentamiento con los ricos, no fue un enfrentamiento con los pecadores, no fue un enfrentamiento con los malos, fue un enfrentamiento con los hombres de la religión y por eso con la religión misma. Tengan en cuenta que la palabra religión, threskeia en griego, no aparece en los evangelios por ninguna parte. Y en el Nuevo Testamento hay solamente una cita, un pronunciamiento sobre la religión. Es en el libro La Carta de Santiago. La Carta de Santiago, en el capítulo primero, segundo, al principio de la carta. Es la única vez que sale la religión a relucir. Y en esa carta lo que se dice es que religión pura y auténtica es solamente esta: visitar a huérfanos y viudas y ayudarles en sus carencias o en su necesidad. Esta es la religión que predica, no digo los 4 evangelios, sino todo el Nuevo Testamento. Lo que ocurre es que, de facto, de hecho, en la vida, la religión es más gratificante que el evangelio, que es exigente. La religión es la búsqueda de Dios desde lo humano. El evangelio, por el contrario, es la búsqueda de lo humano por parte de Dios. Por eso la encarnación es la humanización de Dios.
Dios se humanizó, se hizo humano en Jesús. Es lo que llamamos el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es el profundo misterio de la humanización de Dios. Como nosotros no podemos pasar a la trascendencia, el trascendente descendió a la humanidad, se humanizó. Lo dice el prólogo del Evangelio de Juan. A Dios nadie lo ha visto. Cuando tengan, yo me calle y ustedes puedan en su casa ver el Nuevo Testamento, lean el prólogo del Evangelio de Juan, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y verán que el prólogo termina diciendo: a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Quién ha visto a Dios? El Hijo único del Padre, que es Jesús, es quien nos lo ha dado a conocer. Por eso Dios se humanizó. Se humanizó en Jesús. Y Jesús fue un hombre que vivió en lo que conocemos de él, en su vida pública, que solemos decir, fue un hombre que se enfrentó. ¿A quién? ¿Con quién? ¿Se enfrentó con las mujeres? No. ¿Se enfrentó con los pecadores? No. ¿Se enfrentó con las gentes de mal vivir, los incultos, lo que ustedes quieran? No. ¿Con quién se enfrentó Jesús? Con el templo que dijo que era una cueva de bandidos, y con los sacerdotes, a los que indignó y arremetió contra ellos. Perdonen la expresión, que es un poco burda, pero lo digo como lo diría cualquier ciudadano. Se pronunció de tal manera que llegó el momento cuando el capítulo 11 del Evangelio de Juan, lo que llamamos la resurrección de Lázaro, que no es resucitar Lázaro, es que revivió, volvió a esta vida. Y Jesús, en ese capítulo 11, cuando hizo aquel portento de hacer que viviera el que estaba muerto y que ya olía mal, este Lázaro volvió a la vida. ¿A qué vida? La vida humana. La vida humana. Y cuando los sacerdotes, los grandes del templo, se enteraron de aquel prodigio y de las consecuencias que aquello tuvo y sigue teniendo, cuando se dan cuenta, dicen: o acabamos con él o él acaba con nosotros. Lean el final del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Ahí se cuenta largamente todo el proceso hasta la reavivación de Lázaro, y cuando Lázaro vuelve a la vida, aquello fue naturalmente un acontecimiento. Ustedes piensen que algún conocido de ustedes que ha muerto hace unos días o hace unos meses, que volviera y se plantara en su casa. Claro, es que esto es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues que naturalmente aquello tuvo una secuencia tan fuerte, una reacción tan tremenda, que el Sanedrín, que era la institución de organización, de gestión y de poder de los sacerdotes, se reunieron, pero deprisa, de urgencia. Entonces llegaron a una conclusión: o lo matamos a él o él acaba con nosotros. De manera que el enfrentamiento de Jesús no fue un enfrentamiento con los homosexuales, no fue un enfrentamiento con los ricos, no fue un enfrentamiento con los poderosos.
fue un enfrentamiento con la religión. Y esto no nos acaba de entrar en la cabeza. De tal manera que en la iglesia lo que tiene más presencia y más fuerza y más determinante no es el evangelio, sino que es la religión, los templos. Jesús fue al templo y dijo que aquello era una cueva de bandidos. ¿Ustedes se imaginan que un domingo, cuando cualquier catedral está repleta de fieles piadosos y de buena voluntad, que entrara allí un sujeto con un látigo, dando latigazos y diciendo que aquello era una cueva de bandidos, ese por lo pronto iba a la comisaría rápidamente, de la comisaría al manicomio o a la cárcel, o ambas cosas, no sé. Porque un sujeto así sería un sujeto muy peligroso. ¿Por qué? Porque para todos nosotros la religión, sus templos, sus sacerdotes, todo lo que lleva consigo, eso es determinante para nosotros. Pero leyendo y releyendo el Evangelio, 4 evangelios canónicos, no me estoy inventando nada de nada, léanlos, piensen desde este punto de vista y verán que Jesús fue un constante enfrentamiento. ¿Con quién? ¿Con las mujeres? No. Repito, ¿con los ricos? No. Un enfrentamiento con los sacerdotes, con los funcionarios del templo, con los rituales del templo, con las ceremonias del templo. Esto nos resulta, a mí mismo, cuando caí en la cuenta de esto, que no hace mucho, y tengo ya, voy a cumplir 94 años en agosto, claro, cuando yo he caído en la cuenta, digo, es que yo no he pensado esto, pero lean y piensen y le dan vueltas a este hecho, por otra parte, tan elemental. Por eso el libro este, declive de la religión, eso es un hecho que está ahí patente en la sociedad. Y futuro del Evangelio. Claro, porque el futuro, tal como van las cosas, el declive de la religión se va a acentuar, me temo. Porque entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el Evangelio. ¿Y dónde y cómo entendemos el Evangelio? Pues como lo entendió Jesús. A mí me llama mucho la atención que en la última cena, cuando Jesús está cenando y despidiéndose de sus discípulos, en la larga conversación que tuvo con ellos, dijo una cosa que a mí me impresiona mucho. Os doy un mandamiento nuevo. ¿Nuevo por qué? ¿En qué estaba la novedad? Pues sencillamente en que si ustedes van al capítulo 11 del Evangelio de Juan y lo leen detenidamente, se darán cuenta de que Jesús les dijo a los discípulos, la iglesia naciente, estaba allí, os doy un mandamiento nuevo. ¿En qué está la novedad? Que os améis unos a otros. Aquí ya ni se menciona a Dios. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. En la última cena desaparece incluso Dios. ¿Qué queda en pie? En esto conocerán que sois discípulos míos. En que os queréis unos a otros como yo os he querido. Así de sencillo, así de elemental y así de extraño, porque Jesús llamó la atención, sorprendió y extrañó incluso a Juan Bautista. Relean el comienzo del capítulo 11
del Evangelio de Juan. Y allí se dice, no, perdón, el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, empieza diciendo que cuando Juan Bautista estaba en la cárcel de Herodes, se enteró de las obras, no de los pensamientos o de las palabras, sino de las obras, es decir, erga en griego, la actividad de Jesús. ¿Qué es lo que hacía? Pues resulta que aquello le llamó la atención y le sorprendió a Juan Bautista hasta tal punto que le mandó unos mensajeros a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Incluso Juan Bautista no entendió aquello. No entendió a Jesús. Si le mandó unos mensajeros a preguntarle al propio Jesús si él era el que tenía que venir o había que esperar a otro. Luego el mismo Juan Bautista en la cárcel, heroico, generoso, grande, el enlace del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con el Evangelio, etc. Todo eso, por supuesto. Pues con todo eso, Juan Bautista no comprendió a Jesús. ¿Qué de extraño tiene que nosotros tampoco lo comprendamos? Yo le tengo mucha devoción, interés al Evangelio de Juan. Es el último que apareció ya al final, muy al final del siglo I, después de los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En el Evangelio de Juan, lo que se dice es que Jesús llegó el momento en que nadie lo entendía y no lo entendían ni sus propios discípulos. Por eso aquel discípulo, aquel de los apóstoles, Felipe, le dice a Jesús: muéstranos al Padre, o sea, muéstranos a Dios y ya tenemos bastante. Y le dice Jesús: pero Felipe, todavía no me conoces. El que me ve a mí está viendo a Dios. ¿Y qué estaba viendo Felipe aquella noche? Pues un hombre que les lavó los pies, que cenó con ellos y que les dio el mandamiento nuevo. Y el mandamiento nuevo es nuevo. ¿En qué está la novedad? Ya lo he dicho y lo repito. Y esto hay que repetirlo porque si no, tenemos de tal manera asimilado lo otro que no nos entra en la cabeza. Y mucho menos en la vida y en la conducta nuestra. Me refiero concretamente a lo que dije antes y lo repito porque esto es determinante. Os doy un mandamiento nuevo, que os queráis unos a otros como yo os he querido. Ahí ya no aparece ni Dios. Porque antes había dicho: amad a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero finalmente desaparece incluso en el mandamiento nuevo, es que os queráis como yo os he querido. Y añade: en esto se reconocerá o se sabrá que sois discípulos míos. En esto, no en que vais a la iglesia, que vais al templo, no en que vais a procesiones con imágenes, todo eso, bien, todo lo que ustedes quieran. Pero no es eso el centro y el eje del problema. El centro y el eje del problema es si se nos reconoce como discípulos de Jesús porque queremos tanto y de tal manera, incluso a nuestros enemigos, que la gente no tiene más remedio que reconocer que aquí está Jesús.
Y como está Jesús, Jesús es la revelación de Dios a los seres humanos. Y si no, estamos ahí con un cambalache de religión y de evangelio y de espiritualidad y de prácticas y de ritos y de ceremonias. Yo respeto y tengo mucha, ustedes quieran, la liturgia, los evangelios, los sacramentos, las ceremonias, todo eso, todo lo que dice y enseña la Iglesia. Eso lo vivo, lo siento y lo acepto y lo quiero. Pero lo determinante es la conducta que cada cual tiene con sus semejantes, con sus amigos y con sus enemigos, con los que me ayudan y los que me desprecian, los que me quieren y los que me odian. Cuando tomamos esto en serio, de tal manera que por esto, como dice Jesús, en esto se conocerá que sois discípulos míos, no en que vais al templo, no en que vais a las procesiones. Yo le tengo mucho respeto a las cofradías, procesiones, imágenes, templos, todo eso, por supuesto. Todo lo que la Iglesia acepta y propone y venera, yo lo acepto también. Pero, amigos míos y hermanos míos, no olvidemos el Evangelio. Que el Evangelio no es una ceremonia más de la misa. No es un ritual de la misa. El Evangelio es el eje de nuestra vida, la forma de vida que todos tenemos que asumir, vivir y contagiar. Si no vivimos de tal manera, no porque digamos que el Evangelio es magnífico, que el Evangelio tiene que ser así o asado. Bueno, magnífico, eso está muy bien, pero no es eso. Lo dije al principio y lo repito ahora. Lo que cuando Juan Bautista se enteró de las obras que realizaba Jesús, quedó el mismo Juan Bautista desconcertado. Y mandó unos discípulos suyos desde... Juan Bautista estaba ya en la cárcel de Herodes. Poco después lo mataron. Lo mató Herodes. Pero hasta Juan Bautista no entendió a Jesús. Se quedó desconcertado. Y por eso mandó, lean el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Allí es donde lo dice. Que fueron Juan Bautista, estando en la cárcel, se enteró de las obras, no de las palabras. Palabras, eso nos cuesta poco a todos. Hasta nos gusta. No es eso, sino mi vida. Es decir, las obras de Jesús, como decir las obras de fulano, del Papa Francisco, del obispo, del sacerdote, del religioso, de la religiosa, de tal persona, quien sea quien sea. Lo importante no son las palabras, no son las ceremonias, no son los rituales, no, que lo determinante es la vida que llevas y cómo te relacionas con los demás. Yo creo que este es el eje y es el proyecto que tenemos que tener. Y como yo podría seguir hablando y explicando datos y detalles, pero me parece que ahora es importante que ustedes puedan también preguntar lo que consideren que yo no he sabido explicar o que lo he explicado mal. Estoy a su disposición. Ustedes tienen la palabra. Primero Alessandro y luego ya él dirá quién va a preguntar. Hacemos así, damos los que estáis conectados por Zoom, podéis escribir en la chat
Si tenéis alguna pregunta, yo os abro el micrófono y los que están en sala os invito a levantaros y venir aquí, que es más fácil, de manera que también los que nos siguen por la web puedan escucharnos, ¿vale? Tomamos unos 15 minutos, 20 minutos, media hora, hasta las 9:15. Perfecto. Bien, yo estoy esperando que ustedes me pregunten lo que, no sé si están de acuerdo o no están de acuerdo, lo primero. Y Pepe, después, yo quiero aprovechar y preguntarte una cosa. vamos a ver. ¿Cómo tú haces una contraposición entre religión y evangelio? Pues yo me pregunto, ¿cuál es la religión entonces que practicamos los cristianos? Y de esta viene también, pero entonces Jesús no ha fundado una religión. Si nunca se habla de religión en los evangelios, y has dicho que se habla solo en una carta de San Pablo, si no me equivoco. Santiago. De Santiago, perdona. La palabra, digo la palabra. Sí, la palabra religión. La palabra religión. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que esto viene de muy antiguo. No es de hace unos meses o hace unos años, no. Se puede decir con toda seguridad que ya en el siglo II lo que tenemos de información de la Iglesia de aquel tiempo es que ya se reunían los domingos por la mañana y por la tarde-noche. Se reunían las comunidades cristianas, según la información que nos dio Filón. Y se reunían por la mañana y luego por la noche otra vez para rezar. Terminaban con el amén, ya en el siglo II. Tenían ya reuniones en las que, no tanto en las que se habla del amor y de la generosidad de unos con otros, sino que ya vienen ciertas normas muy elementales. En el siglo III más, y en el siglo IV, del siglo IV al siglo VI, se organizó la religión como tal en la Iglesia. Y se organizó de tal manera que el Evangelio, a medida que crecía el ritual religioso y la mentalidad que eso lleva consigo, en esa misma medida se fueron marginando los evangelios. Esto es clarísimo. Es verdad, y esto es de justicia y es de verdad importante, que la Iglesia hizo una cosa maravillosa, genial, y es que condenó, rechazó y no admitió los evangelios apócrifos y aceptó como evangelios auténticos solamente los 4 que tenemos y en gran medida también el evangelio de Tomás. Pero los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos son los 4 evangelios auténticos, que los tenemos gracias a que la Iglesia los ha actualizado de generación en generación, y eso es el eje y el centro de la misma Iglesia. Tiene que serlo. Pero el problema está en que para mucha gente lo fundamental es cumplir con los rituales de la liturgia, cumplir con si voy a la iglesia, ¿ya? Porque Jesús no fundó ningún templo, ni fundó sacerdotes, ni fundó rituales, estableció rituales o ceremoniales, que no. Jesús lo que insistió, tanto con su vida como con sus enseñanzas, es que nos tenemos que querer, que nos tenemos que ayudar, que nos tenemos que estar de parte
sobre todo de los más débiles, de los que más sufren, de los que más lo necesitan. De tal manera que en esto se reconocerá que sois mis discípulos. Esto es lo que dijo Jesús. Y esto, sin embargo, es lo que en los templos, en los conventos, en las parroquias, en los seminarios, en los locales eclesiásticos, ¿qué es lo que se cuida? Pues la observancia de las ceremonias, la observancia y el cumplimiento exacto de los rituales. La Iglesia se distingue, los países cristianos, piensen en esto, los países cristianos desde la Edad Media o antes, desde el siglo VIII, los países cristianos se distinguen por ser los más generosos, los más acogedores, los más cercanos a quienes peor lo pasan en la vida y más sufren. Pues madre mía, es que eso ya no está tan claro. Piensen que en los del siglo VIII en adelante, pues claro, en el siglo VIII en la Iglesia se tomaron decisiones tremendas. Una decisión, como ya en cuajar las lenguas vernáculas, el castellano, el italiano, el francés, el alemán, el inglés. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues en el siglo VIII, como esas lenguas ya habían madurado y eran las que se superponieron al latín clásico, que venía del Imperio Romano. Entonces, ¿qué hicieron los eclesiásticos, los clérigos, los hombres de la religión? Pues sencillamente que a partir del siglo VIII la lengua que se habló en la Iglesia era el latín, que lo sabían los que estudian latín, claro. Y durante siglos, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, ya bien entrado, la lengua oficial de la Iglesia ha sido el latín. Pero ya, y esto se lo digo porque a mí aprender el latín, y yo todos los 7 años, 3 de filosofía y 4 de teología, y luego 2 más de doctorado, en todos esos años, la lengua que tuve que utilizar y la que yo usé en los primeros años de profesor era el latín. ¿Pero quién sabe latín? Pues hablarlo y comunicarse con los demás con esa lengua antiquísima, pues quién sabe latín, pero quién sabe ya latín. Ahora ya no saben latín ni los curas. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Porque somos los privilegiados, somos los que más podemos, somos los que más sabemos. Que va. Ya no queda ni eso. Entonces, el criterio de Jesús, ¿cuál fue? Que en esto conocerán que sois discípulos míos, en que sois personas que quieren a los demás de tal manera, y cuando digo los demás, no digo los demás cristianos, sino aunque sean ateos, aunque sean malas personas, yo los quiero. Y al que es de tal categoría en este orden de cosas, que quiere a los demás con el alma y la vida, sean quienes sean y sean como sean, ese es el que cree en el Evangelio.
Y ese es el que es cristiano de verdad. Como ven, lo que estoy diciendo son cosas, me parece a mí, muy sencillas, pero son cosas que nos entran con mucha dificultad, porque es más tranquilizante ir a una iglesia, rezar delante de un altar, delante de una imagen, estar allí un rato y ya estoy tranquilo hasta la semana que viene. Claro, es que no. El ser cristiano no es cuestión de un rato en la iglesia o un rato rezando o un rato leyendo. No. Es ser una persona tan honesta, tan transparente, tan buena persona con toda clase de personas, que esto se reconoce a los cristianos. Por eso, esta es la cuestión. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, nos escriben en la chat. Hay un comentario de Estela que dice no tratar mal, por ejemplo, a las prostitutas. No quiere decir aceptar la prostitución. Sí, por supuesto no. Jesús no habló de prostitución. Sin embargo, cuando estaba en casa de un famoso, en casa de aquel que le invitó a comer, bueno, y entró una mujer que era una mujer conocida y reconocida por su condición de prostituta. Y aquella mujer entró en la casa, se echó a los pies de Jesús y lloraba a los pies de Jesús. Y el fariseo enseguida dijo, pero bueno, ¿esto qué es? En mi casa, esta escena, yo soy un hombre de bien. No, no era un hombre de bien. Según el Evangelio, Jesús defendió a aquella mujer y le echó en cara al fariseo que era un hipócrita. Dicho en palabras muy sencillas. ¿Ven? Esto que es la clave del Evangelio, lo tenemos que hacer vida. Yo le doy muchas vueltas y pienso y repienso que a los países cristianos se les tendría que reconocer porque son los más generosos con los más desamparados. Pero en la realidad de la historia y de la vida no ha sido así. Los países de Europa, los más cristianos, lo que han hecho ha sido colonizar a África, América, Oceanía, todo lo que han podido también en Asia. Y claro, entonces nos encontramos con una contradicción que da mucho que pensar. Estoy diciendo cosas muy elementales, muy sencillas, que las hemos vivido pues como lo más natural. Y por supuesto, aprovechándonos el colonialismo, el Papa Nicolás V en el siglo XV publicó una bula en la que le regalaba toda África al rey de Portugal. Por poner un ejemplo. Claro, imagínense, y el Papa Gregorio IX, pues otro tanto con los reyes católicos y toda América, que se la regaló a los reyes católicos y a sus sucesores hasta el siglo XVIII, XIX, siglo XX, según los países. Claro, esto es que es una cosa tan contradictoria, pero lo hemos visto, por otra parte, tan natural que hasta nos vanagloriamos de haber llevado el cristianismo a América.
y haberlo llevado también por África, los misioneros de África. Que no, por Dios, que no, que ahí hay un problema mucho más hondo. Y es que sencillamente no hemos asimilado el Evangelio. Hemos asimilado y practicado la religión. Eso sí. No sé si, es que si no voy a repetir mucho el mismo tema. Y hay otra pregunta. ¿Puede venir Jesús? A ver. Espera. Da la vuelta, ven por aquí, por favor. Buenas tardes, Castillo. Creo que la pregunta, después de su exposición, queda de alguna forma respondida, ¿no? En ese mandamiento nuevo, mandamiento del amor, el único. Pero por incidir más, en su opinión, ¿cuáles serían las opciones que tiene el cristiano de hoy para vivir el Evangelio dentro de la iglesia institucional, digámosle, o fuera? Esa sería la pregunta. Sería, a ver, repita la pregunta, por favor, en una frase. Sí, que ¿cuál sería la opción ahora mismo del cristiano de hoy que quiere vivir el Evangelio dentro de la iglesia? Sí, muchas gracias. A mí me parece, lo digo con mucha modestia, porque habrá sin duda alguna muchas personas que no estarán de acuerdo con lo que digo, con lo que he dicho y lo que voy a decir. Y lo que digo ahora en este momento, supuesta esta pregunta, es que si de verdad creemos en el Evangelio, tenemos que creer, aceptar y vivir lo que Jesús dejó dicho, que os queráis tanto a los demás, sean quienes sean, que en eso se tiene que distinguir el cristiano. De tal manera que digan, este es cristiano. ¿Por qué? Porque perdona, porque ayuda, porque se despoja de lo que sea necesario para aliviar el sufrimiento de los que peor lo pasan en la vida. ¿Hacemos eso realmente? ¿Se nos reconoce como cristianos realmente por eso? ¿O se nos reconoce porque nos bautizaron, nos enseñaron el catecismo, vamos a los templos? No sé, yo creo que me he explicado claro. Lo que pasa es que esto, que es por otra parte tan sencillo, nos cuesta mucho trabajo integrarlo y asimilarlo. Y nos parece, no, mire usted, este señor está yo qué sé, estará apasionado, ignorante. Yo voy a seguir como hasta ahora. Naturalmente, ¿por qué el Papa Francisco tiene tantos enemigos, incluso dentro del Vaticano? ¿Por qué ocurre que el Papa Francisco tiene tantos enemigos, incluso en los hombres de iglesia, en los hombres más tradicionalmente observantes y cumplidores de la religión? Esto es muy importante que lo pensemos. Yo le tengo un respeto, una admiración, una veneración a lo que representa el Papa y ahora concretamente lo que representa el Papa Francisco. Este hombre que me llamó aquí a mi casa, yo no sé, se enteró, bueno, él tiene medios y el Vaticano tiene, pues ya digo, medios para enterarse de dónde vivo, cómo vivo, con quién vivo y qué teléfono tengo. Y llamó 1, 2, 3 veces. Porque llamaba por la mañana temprano, a las 9 o las 10 de la mañana, las primeras veces.
Y ya al final, la última llamada que me hizo fue una tarde a las 8 de la tarde, ya era tarde-noche, poco después de su elección. Estuvimos hablando y él no hacía nada más que decirme: reza por mí, rece por mí, que lo necesito, que lo necesito. Claro, él cuando se dio cuenta y experimentó lo que lleva consigo un papado que quiere ser, como de hecho está siendo, el pontificado del Papa Francisco. ¿A qué países ha ido el Papa Francisco? A los países pobres de Asia, de África, de América. A las grandes potencias de Europa no ha ido. Y por eso, incluso en el mismo Vaticano, tiene gente que no lo quieren, no lo aceptan. En fin, no voy a entrar en detalles, pero esto es determinante. Esto es muy claro. ¿Otra pregunta? Sí, hay una pregunta de los catequistas de la parroquia de la Ribera que nos quieren saber cómo podemos dar prioridad al Evangelio y nuestra catequesis sin entrar en conflicto con lo que la Iglesia espera de nosotros. A veces nos sentimos cristianos de segunda y sentimos que no entienden nuestro criterio pedagógico de cara a la confirmación. Te la repito, ¿cómo podemos dar prioridad al Evangelio en nuestra catequesis sin entrar en conflicto con lo que la Iglesia espera de nosotros? Bueno, lo que hay que ser muy claro y muy transparente, ateniéndonos al Evangelio mismo. Y si tenemos que querer ante todo a la misma Iglesia y a los hombres de Iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, al Papa. Los tenemos que querer. No pensemos que la actitud nuestra tiene que ser enfrentarnos a los hombres de la religión. No, eso no. Ahora, que eso nos lleve a callarnos lo que el eje de lo que yo he pretendido comunicarles esta tarde, eso tampoco. Tenemos que ser coherentes. Y si tenemos que querer a los demás, ante todo tenemos que querer al Papa, a los obispos y a los sacerdotes. Tenemos que quererlos. Ahora, inevitablemente habrá situaciones y ocasiones en que podremos entrar en conflicto. Bueno, si hay conflicto, a remediar ese conflicto ante todo. Si no, lo intentamos. Y tenemos que hacer un esfuerzo y una conducta que sea una fidelidad y un amor y un cariño y una bondad con personas que por otra parte no estamos de acuerdo con ellas. Pero eso hay que hacerlo. Comprendo que esto es muy difícil, que esto lleva consigo inevitablemente determinados enfrentamientos y por tanto inevitablemente también conlleva sufrimientos. Pero por eso se tiene que conocer y reconocer que somos discípulos de Jesús. Y si hay situaciones en las que hay que tomar una decisión, que siempre sea la decisión por el más débil, por el más pobre, por el más ignorante, por el más abandonado. Comprendo que esto es idealizar lo que es un cristiano, pero tenemos que idealizarlo porque el pasar de la religión al evangelio lleva esto consigo. No sé si yo me explico o no me explico. Tenemos que querer mucho a los sacerdotes, tenemos que querer mucho a los obispos, pero que eso no nos lleve a renegar o abandonar lo que nos pide Jesús y lo que espera Jesús de nosotros. Comprendo que esto no es fácil, esto es difícil, pero vamos a hacer lo que nos sea posible.
porque también vivir en continuos enfrentamientos, si antes era con los ricos, ahora va a ser con los sacerdotes, ahora va a ser con las mujeres, con los homosexuales, con los... No, por Dios, enfrentarse a nadie, enfrentarse a nadie. Ahora, si hay situaciones en que hay que pronunciarse, tener claro que nos tenemos que pronunciar por aquellos que están más abandonados, más desamparados y más pobres, más, ya me entienden. Esta es la situación. Comprendo que es una cuestión muy complicada en la práctica. Es una situación muy complicada, pero también fue complicada para Jesús. Y Jesús acabó, pues ya digo, acabó pues, mal, tan mal que terminaron matándolo. ¿Quiénes mataron a Jesús? No fueron los hombres del poder, no fueron los militares, no, fueron los sacerdotes de la religión los que mataron a Jesús. Esto es que está tan claro y tan patente en los evangelios. Gracias. Hay una otra pregunta, Antonio y Maripepa. Os abro el micrófono. Sí, ¿quién? A ver, ¿qué pregunta es? Sí, vale, es que ya no, como teníamos bloqueado el micrófono, vamos a ver, don José María, lo que quería decirle con total, absoluta alegría es que estamos de acuerdo plenamente con todo lo que ha dicho y de verdad que nos ha encantado poder escucharle. Lo que lamento profundamente es que su idea no sea capaz de profundizar, al menos en lo que estamos oyéndole, y podamos continuar en esa línea, porque es algo que es lo nuevo para vivirlo, lo nuevo, que es eterno, pero es así. Es lo que Dios nos dijo, lo que Jesús nos dijo, y es lo que deberíamos de hacer de forma continua. Pero claro, es difícil romper con siglos de cultura y siglos de religiosidad, en el sentido de que no se cumple lo fundamental, sino que se adorna de un montón de cosas completamente ajenas. No me voy a extender, únicamente agradecerle de verdad, de corazón, su conferencia y espero poder seguir en su línea a ser posible el máximo tiempo posible. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Maripepa y a Antimo. Pues yo les agradezco lo que han dicho, no porque me hayan elogiado a mí, no por eso es una vanidad infantil, eso propio de un niño, no, en el sentido de, bueno, ya me comprenden todos, no es eso, sino que comprendo que esto se dice de manera que es un esfuerzo constante que debe determinar cuál es el eje de nuestra vida. Y el eje de nuestra vida tiene que ir en esta dirección, aunque muchas veces seamos débiles, porque esto es muy duro, muy difícil, pero es también muy gratificante. Y es un proyecto muy simple, pero que lleva consigo mucha alegría y al mismo tiempo situaciones de dolor, de soledad, de incomprensión. Esto es así. Pero yo creo que más que sufrir y antes que sufrir por otras cosas, vamos a sufrir como sufrió Jesús y por la causa de Jesús. Esta es no lo sé decir de otra manera más clara. ¿Queda alguna pregunta, Alessandro? ¿Aquí en la sala? Sí, adelante.
Ven aquí. Me permiten, voy a beber un poco, tengo una botella con agua. Sí, Es agua, que no es otra cosa. muy bien. A ver, otra pregunta. Sí. Buenas tardes, señor Castillo. No, señor, no. El señor está en otro sitio. No está aquí. Yo soy Pepe Castillo o José María Castillo, pueden, como quieran. Bien, le quería hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted de la misa tradicional que actualmente se está volviendo en algunos sitios y que yo he tenido ocasión de hablar con algunas personas que van a misa tradicional y no dejan bien parado al Papa Francisco, no hablan bien de él? Yo no he querido discutir nunca nada con ellos, pero bueno, Bueno, perdón, mire, cuando usted me pregunta la misa tradicional, misa tradicional en latín. eso, ahora, En latín. la misa en latín. Ellos le Pues, llaman misa tradicional en latín. sí. Bueno, yo comprendo que haya personas que se agarran al latín. Bueno, si es que ellos... Ahora, yo lo que les pediría a quienes se empeñan y quieren, ante todo y sobre todo, llevar eso adelante, pues que lo hagan para ellos, pero que no pretendan que los demás estén de acuerdo con ellos y se centren y concentren y se reduzcan a lo que dicen ellos, porque el latín es una lengua muerta. La gente ya no habla latín, porque en este orden de cosas, ¿por qué no se van al griego? Que es más, bueno, en realidad en la Roma del siglo I se hablaban las dos lenguas, el latín y el griego. Pues que se vayan al griego y que impongan la misa en griego para ser coherentes y más tradicionales todavía. Si no, entonces eso es reducir la Eucaristía y lo que representa la Eucaristía. Si queremos ser fieles a Jesús, que fue el que instituyó la celebración de la Eucaristía, fue una cena. ¿Por qué no organizan una cena y en la cena pues participan los que van a esa cena? Eso sería más lógico. Ahora, empeñarse en reducir lo cristiano a una misa tradicional en latín es retroceder a no sé, al siglo I o al siglo II. ¿En virtud de qué argumento o qué razón me pueden dar a mí para decir que con ese acto religioso y marginándose ellos y marginando ellos a los demás, con eso, ¿a dónde van? ¿A dónde vamos? No es que no hay bastantes divisiones y enfrentamientos ya en la vida para que utilicemos la religión para enfrentarnos más unos con otros. Dios mío de mi vida, por el amor del Señor, por favor, tengan un poco de respeto, un poco de bondad, tengan un poco de humildad y modestia para no considerarse los únicos que saben lo que hay que hacer. No, si ustedes es que no pueden, bueno, si lo hacen ellos para ellos y solamente ellos, pues bueno, que lo hagan, yo los respeto y les digo que lo hagan y ya verán, yo no tengo ni derecho ni poder para meterme con esas personas, pero por favor que no le compliquen la vida a los demás. Esto me parece que es importante. Mientras esté vivo, estaré intentando ser discípulo de Jesús y intentando esforzarme para cumplir lo que dijo Jesús que tenemos que hacer, que es querernos unos a otros
sobre todo, ante todo y por todo. Muchas gracias a ustedes por la paciencia que han tenido en atenderme, en oírme y en aceptarme. Y bueno, pues gracias especialmente a Alessandro, y bueno, que ya tendremos ocasión, Dios lo quiera, que podamos vernos y compartir así cara a cara unos con otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos los que han estado